comprender los hechos que Dios ha trazado en la historia del cristianismo, en la historia de la iglesia. En ese sentido, en la clase anterior vimos algunos términos muy importantes para poder contextualizar y ponernos a tono. Vimos, por ejemplo, qué es historia, y después vimos qué cosa es una iglesia, para después unir estos dos términos y definir la historia de la iglesia y comprender lo que significa a manera de concepto. La clase anterior también se refirió a la importancia que tenía estudiar la historia de la iglesia para nuestras vidas, cómo el estudio de la historia del cristianismo nos ayuda a nosotros a comprender quién es Dios, quién es nuestro Señor Jesucristo, cómo es el accionar de Dios a lo largo de la historia de la cristiandad, cómo es los hechos portentosos que Dios ha hecho a favor de su pueblo, a favor de sus hijos, a favor de su iglesia, y cómo se comportó la iglesia en siglos pasados, y evaluarnos también a nosotros como iglesia moderna en este tiempo. Así que en ese sentido también dimos un bosquejo en el cual dijimos que se podía dividir la historia de la iglesia en dos grandes etapas que eran muy fáciles de definir, pero que comprendían 2000 años. En primer lugar, las dos grandes etapas de la historia de la iglesia tiene el primer periodo, el periodo apostólico. Y dijimos que era el periodo apostólico y el periodo posapostólico. Estas son las dos grandes etapas. El periodo apostólico. ¿Algún hermano recuerda de qué año a qué año dijimos que estaba trazado este periodo? Bueno, este periodo, el periodo apostólico, aproximadamente comienza en el año 30 y termina en el año 100 con la muerte del último de los apóstoles. Este es el primer periodo, el periodo apostólico. El periodo posapostólico es desde el año 100 después de nuestra de Cristo hasta la fecha, pero en ese segundo periodo, periodo posapostólico, dijimos que es muy es mucho el tramo, es mucho el tiempo. Entonces hay que definir ese periodo posapostólico, porque este es del año 100 hasta la actualidad, y dijimos que ese periodo posapostólico tiene tres divisiones. En primer lugar, la primera división se concentra en la iglesia primitiva posapostólica, que está desde el año 100 hasta el año 450 aproximadamente. La iglesia medieval, que comienza del año 450 hasta 1517, siglo XVI. Y la iglesia moderna, que es desde el año 1517 hasta el día de hoy. Eso es lo que se considera la edad moderna, la cual vamos a ir atendiendo en la medida en que vayan pasando las clases con más detenimiento en esta era, para definir la historia de la iglesia protestante y la reforma. Pero en este momento, como dijimos nosotros la semana pasada, nosotros vamos a ver primeramente las características generales de estos periodos que antecedieron a la edad moderna. Por eso, en esta mañana, en el día de hoy, lo que vamos a ver es básicamente algunas características que caracterizaron, valga la redundancia, estos periodos anteriores, para después comenzar a ver el tiempo, más adelante en las otras clases, el tiempo de la reforma protestante. Entonces, vamos a ver las características del periodo apostólico. Bueno, el periodo apostólico, como hemos dicho, comienza en el año 30 aproximadamente hasta el año 100. La característica fundamental de este periodo es la más sobresaliente, es la que establece el fundamento. En este tiempo se establecen los fundamentos para el surgimiento y el nacimiento de la iglesia. Es decir, cuando nosotros hablamos del nacimiento de la iglesia, tenemos que definir este periodo, pero al mismo tiempo este periodo es el periodo fundamental para el fundamento. Establece aquí la iglesia, como todos sabemos, en su nacimiento oficial. En Hechos capítulo 2 aparece el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos en Pentecostés, y
en ese momento, en ese nacimiento, los primeros responsables de la iglesia incipiente, de esa iglesia que iba naciendo, iban a ser los 12 apóstoles. Nosotros sabemos que uno de estos 12, que fue Judas Iscariote, traiciona al Señor, después se suicida, pero la palabra enseña que rápidamente ellos, guiados por el Señor, encontraron un sustituto y su nombre Matías. Eso aparece en Hechos capítulo 1, versículo 26. Pero lo más importante, este periodo es el periodo de fundamento. En este momento los apóstoles comienzan a fungir como pastores, aunque eran apóstoles. Pero alguien tenía que quedarse al frente de la iglesia en Jerusalén. Es decir, que ellos comenzaron a trabajar con la iglesia en la enseñanza, formándola, capacitándola, nutriéndola, cuidándola. Pero ellos eran apóstoles y al mismo tiempo, más adelante, se incorpora el apóstol Pablo, aunque Pablo en este momento de esta labor tan histórica no hizo ninguna labor pastoral dentro de la iglesia de Jerusalén. Así que comienzan los apóstoles a trabajar con la iglesia. Después aparecen los profetas. Paulatinamente después fueron llegando los evangelistas y después llegaron los pastores. Pero cuando aparecen los profetas, estos hombres poseían, los profetas, dones de revelación espiritual, dones de revelación especial de parte del Espíritu Santo. Ellos predecían cosas del futuro y sobre todo traían una nueva revelación. Recordemos que todavía no estaba conformado el Nuevo Testamento por completo. Pero estos hombres, ya sean profetas, evangelistas, después que los pastores, todos estaban bajo la autoridad de los apóstoles. Y ellos delegaban sobre estos siervos, los apóstoles, ciertas funciones. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 29, versículo 33, Pablo está dándole instrucciones a los profetas de la iglesia de Corinto. Judas y Silas fueron enviados, dice la palabra, por los apóstoles a la iglesia de Jerusalén, a Antioquía. Hechos capítulo 15, verso 22. Marcos escribió su evangelio bajo la supervisión del apóstol Pedro y también la supervisión del apóstol Pablo. Es decir, que todos estos hombres iban surgiendo, pero todos estaban bajo la supervisión y bajo la dirección de los apóstoles. La labor de los evangelistas, para decirlo de manera resumida, ellos básicamente tenían la tarea principal de levantar iglesias locales. Su tarea era la predicación de manera itinerante. Ellos predicaban aquí, predicaban allá, no se quedaban, pero levantaban iglesias locales en diferentes lugares. Al mismo tiempo fungían en determinadas ocasiones como pastores, pero su tarea fundamental era levantar las obras, las iglesias locales en distintos lugares. Anunciaban el evangelio, aquí tenemos el caso de Felipe, pero también estaban supervisados por los apóstoles. Después llegan, por supuesto, los pastores, que eran los líderes que fueron siendo dejados en cada iglesia local. En muchos casos, la misma iglesia local definía quiénes iban a ser sus pastores. Es decir, esos pastores provenían de las mismas iglesias locales. Hechos capítulo 14, versículo 23 aparece. Y la autoridad de esos hombres, de esos pastores incipientes, se limitaba solamente a esa iglesia local en cuestión. Lo que entendemos por las escrituras es que cada iglesia local, una vez que surgía, funcionaba independientemente de las otras. Es decir, había una iglesia local que nacía y esa iglesia local fungía como iglesia local independiente. Los únicos que podían tener autoridad sobre las iglesias en plural, en sentido general, eran únicamente los apóstoles y profetas, ya que estas eran llamados a traer la revelación divina para todas ellas y confirmar el mensaje con hechos portentosos. Después es importante que nosotros tengamos esto en mente. Ahora bien, a finales del año 100, el apóstol Juan escribe
el libro de Apocalipsis, siendo el último del canon del Nuevo Testamento, y después, un tiempo después, muere. Con la muerte de Juan se termina la era apostólica y profética, y quedan solamente las iglesias locales conformados precisamente por esos evangelistas y esos pastores. Ahora, pudiéramos hacernos una pregunta: ¿qué fue lo que caracterizó el periodo que precedió a este tiempo? Es decir, el periodo de la iglesia posapostólica. ¿Qué características tuvieron? Y eso nos da lugar a nuestro segundo encabezado. Algunas características vamos a ver ahora de la iglesia primitiva en el periodo posapostólico, es decir, después de esta primera etapa, el periodo posapostólico del año 100 en adelante, hasta el 450. Del año 100 al año 450 hay más de 300 años, y en estos más de 300 años hay tres importantes características que definir. Aquí vamos a ver en estos más de 300 años, número uno, que hubo persecución física contra la iglesia. En segundo lugar, vamos a ver que hubo controversia doctrinal, y vamos a ver en tercer lugar el predominio de la iglesia por todo el Imperio Romano. Pero vamos a ver en primer lugar la persecución física contra la iglesia. Este periodo se caracterizó, como vimos en el libro de los Hechos, porque la iglesia sostuvo una gran persecución. Y esta primera persecución, es importante decir que vino de parte de los judíos. El celo de los judíos, el ánimo de los judíos con los nuevos discípulos que se convertían, esta primera persecución cruel vino de parte de la población judía. Los judíos que tenían cierto grado de poder bajo el Imperio Romano, y comenzaron a arremeter contra la población creyente, aunque debemos decir que hasta este momento el Imperio Romano, el gobierno romano, no tenía absolutamente ninguna política de persecución contra los cristianos, es solamente los judíos. Pero a medida que fueron cambiando, que fueron pasando los años, esta situación cambió, introduciéndose. Recuerden que van pasando los emperadores uno tras otro, hasta que llega un personaje que se llama Nerón. Y Nerón introduce a partir de este momento una persecución a nivel gubernamental, a nivel de imperio, contra los creyentes. Recordemos, mis hermanos, que en el año 64 Roma es quemada, todos miran a Nerón: tú tienes la culpa. Y Nerón dice: yo no soy el culpable, sino aquellos que se llaman cristianos. Y esa atención que era hacia él la redirige hacia los cristianos que en ese momento estaban allí, y comienza el gobierno a perseguirlos, y comienza una persecución terrible contra la iglesia. Así que nosotros vemos que ya estaba la persecución no solamente por los judíos, ahora comienza una persecución desde el punto de vista del imperio con Nerón. La iglesia, por supuesto, comenzó a sufrir este periodo. Es decir, que aunque la persecución comenzó en la iglesia en el periodo apostólico, nosotros estamos ahora en el post-apostólico mencionándola porque esa fue una consecuencia de aquel momento, y esas persecuciones comienzan en el año 64 de Cristo. Todas estas persecuciones, todos estos grandes ataques, lo único que hacían era decir a voz en cuello: yo soy enemigo de Dios. Cuando tú persigues la iglesia, tú estás diciendo con tus hechos: yo soy enemigo de Dios. Ahora, ¿qué les pasó a los enemigos de Dios? Me gustaría leerles una cita de Carlos Spurgeon, que la encontramos precisamente en la exposición que él da del Salmo 2, en esa preciosa obra El Tesoro de David. Escuchen lo que dice Spurgeon: es fácil para Dios destruir a sus enemigos. De los 30 emperadores romanos, gobernadores de provincias y otras personas con cargos elevados que se distinguieron por su celo, dice el pastor Spurgeon, y malicia en perseguir a los cristianos primitivos, uno de ellos se volvió loco.
después de cometer una crueldad terrible. A otro emperador le dio muerte a su propio hijo. Uno se volvió ciego, a otro se le salieron, producto de una enfermedad, se le salieron los ojos de la cabeza. Otro murió ahogado, otro estrangulado, otro murió en la cautividad abyecta, otro cayó muerto, otro murió de una enfermedad asquerosa, de modo que sus médicos tuvieron que darle muerte porque no era posible resistir el hedor que llenaba la habitación. 2 de esos emperadores se suicidaron. Un tercero lo intentó suicidarse, pero tuvo que pedir ayuda para hacerlo. 5 fueron asesinados por sus siervos. 5 murieron en circunstancias de extremo sufrimiento y varios de ellos murieron de enfermedades complicadas. 8 murieron en batalla y después caían en prisión. Entre ellos se hallaba Juliano el Apóstata. En los días de su prosperidad se dice que amenazó con su espada. Este emperador, Juliano el Apóstata, por cierto, el nombre es muy a tono, le decían Juliano el Apóstata porque desafiaba al cielo, literalmente gritaba al cielo. Miren lo que decía este hombre. Este hombre sacaba su espada al cielo desafiando al Hijo de Dios, que comúnmente él le llamaba el Galileo. Pero cuando fue herido en batalla, vio que todo había terminado y exclamó para él en un grumo de su propia sangre, exclamando: has vencido, Galileo. Nosotros tenemos que señalar también, antes de terminar este punto, que a pesar de las violentas persecuciones que tuvo la iglesia, a pesar del sufrimiento que tuvo la iglesia, que fueron disímiles, la iglesia, Dios le permitió su multiplicación. Mientras más lo perseguían, más se multiplicaban. Mientras más los agobiaban, más florecidos estaban ellos. No les importaban tener que pagar con sus propias vidas ni torturas ni muertes en la fe, sino que al mismo tiempo confiaban en Dios y decían que eso era un gran honor. Escucha lo que dice Tertuliano, que escribe en una ocasión: somos de ayer y sin embargo llenamos vuestro imperio, vuestras ciudades, vuestros pueblos, vuestras islas, vuestras tribus, vuestros campamentos, castillos, palacios, asambleas. Mis hermanos, cuando en el año 313 el imperio romano se dio cuenta de que persiguiéndolos se multiplicaban más, ellos dijeron: no los podemos perseguir más, y se detiene en el año 313 la persecución de manera gubernamental. En el año 313 más de la mitad de los habitantes del imperio romano se habían convertido a la fe cristiana. Hubo una multiplicación y ahora comienza, bueno, ¿y cómo va a ser ahora? Porque ellos son muchos y el próximo ataque que utiliza el enemigo es el segundo punto de nuestro encabezado. Comienzan a surgir controversias doctrinales, comienzan a aparecer las primeras herejías. Ya el apóstol Pablo había advertido en su carta por este tiempo que se iban a levantar herejías, se iban a levantar herejes. Esas herejías no solamente iban a crecer, se iban a multiplicar, y comienzan los padres de la iglesia a luchar contra estas herejías. Ellos luchaban contra supuestos creyentes, contra supuestos cristianos que negaban muchas enseñanzas claves, ortodoxas de la palabra, negaban que Cristo era Dios, negaban que la humanidad de Cristo, la naturaleza caída del hombre, la soberanía de Dios, etc. Pero estos hombres, los padres de la iglesia, fueron grandemente usados por Dios en aquel tiempo. Aquí aparece un hombre muy importante, mis hermanos, aparece Agustín. Sin embargo, aunque defendieron la verdad, muchos de ellos fueron paulatinamente, poco a poco, esparciendo, tenemos que decirlo, algunas distorsiones que fueron acrecentándose poco a poco a lo largo de los años. Por ejemplo, algunas distorsiones. El hecho de vivir y ser muertos por causa de Cristo se vio como un privilegio, y es verdad, todos estamos de acuerdo. Pero
en este contexto comenzaron a definir que era mejor procurar el martirio que huir. Y mis hermanos, nosotros tenemos que entender de que si a los cristianos les toca morir por Cristo, amén, pero si podemos escapar, amén. Se comienza a exaltar más la soltería que el matrimonio, debido precisamente a lo que estamos hablando. Esto viene de una fuerte influencia helénica que veía lo más puro estaba en el alma y que por supuesto el cuerpo era malo. Esta enseñanza preparó el camino para después lo que sería el monasticismo. En algún punto del siglo II también, no tenemos la fecha exacta, se comenzó a elevar en la iglesia el cargo de pastor, hasta llegar el momento a darle al cargo de pastor el nombre o el título de obispo. Encontremos que era elevándolo para hacer un poco más notoria esta posición, y cuando se le da el título de obispo, entonces ese obispo ya no es pastor, es obispo. Entonces el obispo está por arriba de los otros pastores. Los pastores son subalternos y él es coronel, por decirlo de alguna manera. Así que comienzan después, a partir de estas cuestiones, a introducirse cargos, obispo, presbítero. Bueno, comienza una jerarquización. Es decir, que la lucha contra las herejías y las persecuciones que provocó que el esparcimiento de los creyentes por todo el imperio hizo que se unieran las iglesias, y eso no es malo, pero sin darse cuenta fueron creando una dependencia cada vez mayor en la que el obispo se encontraba en una posición, vamos a decir, privilegiada, superior, y que por tanto él tenía dominio sobre muchas congregaciones. Es decir, un obispo podía tener muchas congregaciones, y el obispo de las ciudades más importantes tenían o ejercían influencia sobre los demás obispados de ciudades con menos connotación. Esto comienza a suceder. Así que si por un lado vemos que hay un desarrollo positivo de la enseñanza bíblica fruto de una reacción contra las herejías, también por otro lado vemos una desviación en otras doctrinas. Y aparece entonces el tercer elemento, que la iglesia comienza a predominar en todo el imperio romano. Y tenemos el tercer punto, el predominio de la iglesia en el imperio romano. Y antes de pasar a este punto, ¿alguna pregunta que tiene mis hermanos? ¿Alguna pregunta? Entonces usted se está adelantando. Exactamente como dice nuestra hermana. En el año 311 aparece el emperador Constantino. ¿Qué hace Constantino? Como decía nuestra hermana, proclama el fin de la persecución contra el cristianismo y dice convertirse. Más tarde hace algo más, proclama que el cristianismo es la religión oficial del imperio romano. Fíjense, de ser enemigos y perseguidos, ahora esto es la religión oficial de nuestro imperio. Años después, su nieto Teodosio hace obligatoria la asistencia a los cultos. Es en este tiempo que se logran vencer algunas batallas muy importantes contra algunas herejías. Se vence a los arrianos que niegan la deidad de Cristo, pero poco a poco tenemos que decir aquí en este punto que comienza un proceso de paganización de la iglesia. ¿Qué comienza a pasar aquí? Bueno, es que ya la religión es oficial, ya no hay que esconderse, ya no me van a perseguir, por lo tanto yo puedo formar parte, y ahí comienzan a entrar creyentes y no creyentes. Muchos comenzaron a formar parte de esta iglesia
que no eran creyentes, solamente no para estar bien con Dios ni consigo mismo, sino para estar bien con el imperio. Yo tengo que estar ahí para estar bien con el imperio, con el emperador. ¿Qué trae como consecuencia esto? Esto comienza a traer que esas personas comienzan a permear con sus ideas paganas, el cristianismo. Se introducen ideas secularistas, ideas mundanas, ideas que no tienen base bíblica, y por lo tanto comienzan a entrar nuevos errores, nuevas herejías penetraron en la iglesia. Por ejemplo, mis hermanos, algunas religiones paganas tenían divinidades femeninas, y eso comenzaron ellos a meditarlo, a abrazarlo, para de alguna manera prestar atención a divinidades femeninas. Y aquí se introduce la veneración, comienzan a introducir la veneración de imágenes y la adoración a María, la madre de Jesús. Ya para esa época se comienza a consolidar la dependencia jerárquica. Usted sabe, comienza la jerarquía a ganar desarrollo, pero comienza a consolidarse, y en esa dependencia jerárquica la ciudad de Roma tuvo un impacto, vamos a decir, crucial por encima de las demás ciudades, y se le atribuye entonces al obispo que está en Roma superioridad sobre los demás obispos de las otras iglesias, de tal manera que por los años 400 de nuestra era, el obispo de Roma tenía gran predominio sobre el cristianismo en la parte occidental del imperio romano, porque en la parte oriental existían varios obispos o patriarcas que por supuesto ejercían autoridad en aquella zona geográfica, pero que no reconocieron nunca la autoridad del obispo de Roma sobre ellos. Esto trajo una división. Se separa Occidente de Oriente, y es lo que da paso al periodo medieval, que en próximas clases veremos este periodo medieval un poco más adelante. Es decir, que hay aproximadamente por el año 450 hay un elemento novedoso en este momento, y es que comienza el imperio romano a recibir invasiones extranjeras. Es decir, que comienza una guerra civil que da al traste. Por supuesto, cae el imperio romano, y cae el imperio también en la parte occidental con la caída de el obispo de Roma. Cuando cae la parte occidental, nosotros conocemos en este momento a esta etapa como la Edad Media, que también será tratado en próximas clases. Nosotros vemos hasta aquí, a manera de resumen, cómo a pesar de todas estas cosas, la iglesia fue diseminándose, pero al mismo tiempo tuvo que ir adquiriendo madurez, porque cada ataque era único, era sui generis. Bueno, ahora hay que correr, ahora no hay que correr. Bueno, ahora que estamos quietos, hay que atender a las herejías. Bueno, ahora que estamos vacunados contra las herejías, hay que tener cuidado con el paganismo. Ahora que estamos con cuidado hay que tener cuidado con el secularismo. Ahora que tenemos cuidado con el secularismo, era un ataque tras otro ataque. Pero Dios siempre sostuvo su iglesia. Amén. Mis hermanos, hasta aquí alguna pregunta para dar algunas aplicaciones prácticas. Veamos, ajá. Esa cita está, después te la voy a dar, que es un error ahí. Dime, hermano. Ya en ese momento que está hablando usted, empezaron los dioses griegos a tomar nombres. Entonces, por ejemplo, la diosa Ría era María. Así fueron sintetizando esa. Sí, así mismo como está hablando Wilber. Vamos a ver algunas aplicaciones que tienen relación con lo que le está diciendo. Vamos a ver algunas aplicaciones. La primera aplicación que aprendemos es que hombres piadosos pueden, sin quererlo, esparcir la semilla
de ciertos errores doctrinales que pueden ir creciendo con el paso de los años hasta producir trágicas consecuencias en la vida de la iglesia. Vamos a poner un ejemplo, mis hermanos. Un ejemplo lo tenemos con Orígenes. Este hombre fue el erudito más grande de la iglesia primitiva. La historia describe que este hombre era prolífero, un escritor voluminoso, al punto que se dice que en algunas ocasiones ocupaba a 20 copistas. Yo no sé si usted entiende que tener a alguien que copia para ti cuando tú estás dictándole algo, él tenía en ocasiones 20 personas copiando para él. Una capacidad teológica tremenda. En sus escritos citó a 2/3 de todo el Nuevo Testamento. El padre de Orígenes padece el martirio y muere como resultado del encarcelamiento y de la tortura bajo el imperio bajo el emperador Decio. Sin embargo, algunas enseñanzas de este hombre de Orígenes sentaron las bases para lo que después fue el papado. Por eso es que nosotros de manera individual, nosotros tenemos que tener profundidad en las doctrinas de las Escrituras para poder identificar el error. El cristianismo moderno, mis hermanos, está inundado por un relativismo doctrinal muy grande. Y tenemos que decir que a Satanás y a sus huestes les gusta mucho la imprecisión. Les gusta la ambigüedad y esto es muy imperante en nuestros tiempos. Sin embargo, nosotros como iglesia local debemos levantar nuestros muros y nuestras ciudades deben ser amuralladas en el sentido de la claridad doctrinal que representa el verdadero consejo de Dios para nuestras vidas. Esta es la primera aplicación que podemos decir. La segunda aplicación es que los triunfos de la iglesia pueden ser de gran bendición y lo es, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Pero esos triunfos también pueden convertirse en tiempos de prueba y de tentación. La iglesia en tiempos de Constantino dejó de ser perseguida. Ahora estaba legal, gozaba de la aprobación del Estado, ya no tenía que preocuparse de correr, pero comienza la iglesia a acomodarse y comienza a tener en su estado postrero una peor condición que su estado primero. Y hermano, nosotros tenemos que ver que cuando en nuestras vidas estén en calma sin ser afligidos por alguna prueba, ese tiempo es tan peligroso como si estuviéramos en medio de la prueba. Tenemos que estar siempre alertas, como iglesia y como creyentes individuales. Miren lo que sucedió con la iglesia. Pastor. No, solamente agregar en ese punto. Hermanos, los tiempos de bonanza son más peligrosos muchas veces para la vida espiritual que los tiempos Amén. de persecución, de prueba y todas esas cosas. Porque en los tiempos en los que nosotros nos quedamos sin nuestras propias pruebas, fuerza para resolver nuestros problemas, tenemos que acudir a Dios siempre, porque nos sentimos indefensos. Cuando nos persiguen y demás, la iglesia entonces busca su Dios. Lo busca de todo corazón, porque ya no tiene en quién confiar y tampoco tiene fuerza para poderse proteger. Y comienza a proteger, a confiar en su Señor. Y ahí comienzan entonces, cuando está la iglesia perseguida, a depurarse mucho porque se quedan los que verdaderamente tienen más fe genuina, que son capaces hasta de sacrificar su propia vida en su condición. Cuando vienen los tiempos de bonanza y todo ese peligro se va, pues entonces comienza la iglesia nuevamente a sentirse poderosa en sí misma, comienza a venir los peligros de adentro que son peores que los de afuera. Y entonces comienzan a venir toda una serie de personas que no se ven en ningún sentido ni amenazadas ni perseguidas y comienzan a venir peligros más complicados. Entonces, muchas veces uno le tiene demasiado miedo a los tiempos de dificultad, pero en esos tiempos de dificultad espiritualmente nosotros crecemos. Hay una imagen de Apocalipsis donde dice que la iglesia en el desierto crece, pero muchas veces cuando sale del desierto disminuye. Y en eso nosotros tenemos que estar bien, es decir, tenemos que estar bien claros en ese sentido. En los tiempos de bonanza, no disminuyamos nuestra percepción espiritual.
vayamos más a las, no que estemos en tiempo de bonanza, solamente le estoy diciendo, porque siempre en la historia nosotros vemos que hay tiempos de prueba y tiempos de bonanza. En los tiempos de bonanza no podemos bajar las armas, no podemos ver como que los peligros han disminuido, porque la bonanza es exterior, pero existe el pecado y el enemigo de nuestras almas que no deja de existir. Y tenemos que, como iglesia, siempre estar tan atentos a los tiempos de bonanza como los tiempos de prueba. La historia nos da la razón en ese sentido. En los tiempos de persecución, la iglesia fue mayor, fue más fuerte y fue más pujante. De tal manera que muchos de los historiadores dicen que uno de los instrumentos que hizo que colapsara el imperio romano fue la iglesia predicando la verdad absoluta a medio mundo. Entonces, ahora vemos países como China, donde la iglesia es perseguida y sigue creciendo. Pero en países del occidente, donde la iglesia, nadie se mete con ella, entonces está en un grado de corrupción y de dificultad tremenda. Así que tengamos eso en mente, hermanos, porque esos tiempos son bien peligrosos. Excelente comentario. Debemos también, en tercer lugar, debemos cuidarnos de querer acomodar las verdades del Evangelio, con el fin de atraer a los inconversos. Mis hermanos, el mensaje no puede ser diluido con tal de no ser ofensivo. La verdad de Dios tiene que ser predicada. La verdad de Dios tiene que ser anunciada. Cristo tiene que ser anunciado. Y eso tiene que ser a pesar de que los inconversos se disgusten. Nosotros no podemos acomodar. Lo que está sucediendo hoy es que hay un acomodo de las verdades del cristianismo para que no seas tan fuerte. Queremos ganar a los jóvenes, queremos ganar a los inconversos. Mis hermanos, el único que gana a los inconversos es el poder de Dios por medio de la predicación y el Espíritu Santo dándole convicción de pecado. ¿Cómo ganamos a los inconversos? Predicando el Evangelio, y Dios añadirá a la iglesia los que han de ser salvos. También vemos cómo, a pesar de las dificultades que tuvieron estos hombres en esto, mis hermanos, hemos ido un poco rápido, son 2000 años, pero en estos años estos hombres tuvieron dificultades, y esas dificultades fueron usadas por Cristo para seguir edificando su iglesia. Al final, Dios va a ser glorificado y Dios va a cumplir su propósito, y su iglesia va a ser edificada pese a cualquier circunstancia que pueda pasar. Bien, mis hermanos, si no hay ninguna duda, vamos a orar para